Una viuda llevó a una niña apache moribunda a su cabaña, sin saber que al salvarla estaba cobijando a la hija del guerrero más temido y cambiando sus destinos para siempre. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. En el territorio de Arizona, en el año de 1875, cuando el sol caía sobre la tierra seca como un castigo sin término, Elena Cortés vivía en una pequeña hacienda que alguna vez había sido próspera. Las grietas en el suelo se extendían como cicatrices viejas, profundas, y el ganado que quedaba apenas levantaba la cabeza cuando ella pasaba con el cubo de agua tibia que sacaba del pozo. La sequía había llegado 3 años atrás y no se iba. Primero se llevó las cosechas, luego los animales empezaron a morir uno tras otro bajo el sol implacable. Y después, como si no fuera suficiente, se llevó también a Miguel. Su marido había muerto de fiebre en marzo, 6 meses antes, dejándola sola con una propiedad arruinada y deudas que crecían cada semana en el almacén del pueblo. Elena tenía 32 años, pero se sentía más vieja. El espejo le devolvía una mujer delgada, con la piel curtida por el viento y las manos ásperas de quien trabaja sin descanso. Había perdido peso, había perdido el sueño, y más profundo que todo eso, había perdido la esperanza de tener alguna vez la familia que había soñado. Durante los primeros años de matrimonio, había imaginado niños corriendo entre los corrales, voces llenando la casa vacía, risas quebrando el silencio pesado de las tardes. Pero los hijos nunca llegaron. Miguel no hablaba de eso. Elena tampoco. El tema se quedó guardado entre ellos como algo roto que ninguno sabía cómo reparar. Ahora, sola en aquella tierra agrietada, Elena se levantaba cada mañana, porque el cuerpo tenía la costumbre de hacerlo. Alimentaba a las gallinas que quedaban, revisaba las cercas rotas, sacaba agua del pozo. No era vida, era apenas el hábito de sobrevivir. En el pueblo vecino, a 5 millas de distancia, la gente la miraba con una mezcla de lástima y distancia. Algunas mujeres le llevaban pan de vez en cuando, pero nadie se quedaba mucho tiempo. Elena había escuchado sus conversas durante años, esas palabras llenas de miedo y odio contra los apaches. Nunca había dicho nada, nunca había pensado mucho en ello. Los apaches eran algo lejano, una amenaza que otros nombraban pero que ella no conocía. Había aceptado en silencio la idea de que eran enemigos, porque así lo decían todos. El pueblo se llamaba San Rafael y tenía una calle principal de tierra, una tienda, una cantina, una iglesia pequeña con un campanario torcido. El sheriff era un hombre llamado Carter, ambicioso y de ojos fríos. Elena lo evitaba cuando podía. Había algo en su manera de mirar que la hacía sentir incómoda, como si estuviera midiendo el valor de las cosas para ver qué podía sacar de ellas. Una tarde de septiembre, el cielo se oscureció de golpe. El viento llegó primero, levantando nubes de polvo que raspaban la piel y hacían arder los ojos. Elena corrió a cerrar las ventanas de la casa, pero el viento era más fuerte que sus manos. Las cortinas volaron hacia adentro. Los platos cayeron de la mesa. La puerta del corral se abrió de golpe. Afuera, el mundo se volvió gris, denso, imposible de ver. La tormenta de polvo duró menos de 1 hora, pero cuando terminó, dejó todo cubierto de una capa fina de tierra que se metía en la boca, en los ojos, en cada rincón de la casa. Cuando el aire se aclaró, Elena salió a revisar los daños. Ramas caídas, la cerca del gallinero torcida, uno de los postes del corral arrancado de raíz. Caminó despacio, con el pañuelo todavía cubriéndole la nariz, evaluando lo que tendría que reparar sola. Fue cerca del lecho seco del río,
donde antes corría agua en los meses buenos, que la encontró. Una niña, pequeña, caída entre las piedras y la maleza, con el cuerpo inmóvil y la ropa desgarrada. Elena se detuvo en seco, el corazón golpeándole en el pecho. Durante un segundo pensó que estaba muerta, pero luego vio el movimiento débil de su pecho al respirar. Se arrodilló despacio, las rodillas hundiéndose en la tierra mojada por el viento. La niña tenía tal vez 5 o 6 años, el pelo negro enredado con espinas, el rostro cubierto de polvo y sangre seca. Tenía una herida profunda en la pierna, hinchada e infectada, los labios agrietados, los ojos cerrados, hundidos en las cuencas. Elena extendió una mano temblorosa y tocó su frente. Ardía. Miró alrededor, buscando señales de alguien más, huellas, rastros, algo. Pero solo había marcas confusas en la tierra, pisadas que el viento había medio borrado, ramas quebradas. No había adultos cerca. No había señales recientes de un campamento. Por las huellas dispersas, Elena entendió que un grupo había pasado por ahí, probablemente huyendo o perseguido, y esta niña se había quedado atrás. La niña era apache. Elena lo supo por la ropa, por las cuentas pequeñas que todavía colgaban de su muñeca, por el corte de su cabello. Y en ese momento, arrodillada en el lodo con el cuerpo pequeño y roto frente a ella, sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Supo que si la dejaba ahí, la niña moriría antes del anochecer. Recordó las conversaciones del pueblo, las advertencias. Los apaches no son como nosotros, son salvajes, no tienen alma. Si ayudas a uno, traerás la desgracia a tu puerta. Recordó a don Esteban, el herrero, diciendo que los indios solo sabían matar y robar, que no había compasión posible con ellos. Recordó al padre Tomás, en uno de sus sermones, hablando de la importancia de proteger a los suyos antes que a los extraños. Y recordó también, con una claridad que le dolió, a un hijo que nunca tuvo, a los brazos vacíos, a las noches sin el llanto de un bebé, a la casa silenciosa que la esperaba cada tarde. Elena respiró hondo. Las manos le temblaban. Sabía que esta decisión no tenía vuelta atrás. Sabía que acoger a esta niña significaba ponerse contra la opinión de todos. Significaba hacerse preguntas que había evitado durante años. Pero el impulso de protegerla, de levantarla del barro y llevarla a un lugar seguro, fue más fuerte que el miedo. Deslizó los brazos bajo el cuerpo pequeño y lo levantó con cuidado. La niña pesaba menos de lo que debería. Elena sintió los huesos frágiles bajo la piel, apretó a la niña contra su pecho y empezó a caminar hacia la casa. Cada paso firme, cada paso una elección. Adentro, limpió la herida de la pierna con agua tibia y un trapo limpio. La niña gimió, pero no abrió los ojos. Elena improvisó vendajes con tela vieja. Le dio agua de a poco, mojándole los labios con los dedos, hasta que la niña empezó a tragar. Preparó una cama en el cuarto de atrás, el que había imaginado alguna vez como la habitación de un hijo. Acostó a la niña ahí, cubrió su cuerpo tembloroso con una manta de lana, y se sentó a su lado mientras la luz del día se apagaba lentamente detrás de las montañas. La niña lloraba en sueños. Nombraba palabras en una lengua que Elena no entendía. Se aferraba a la manta como si fuera lo único sólido en un mundo que se derrumbaba. Elena le acarició el pelo con torpeza, sin saber qué más hacer, sintiendo en su propio cuerpo el peso de una responsabilidad nueva y pesada. Esa noche, Elena no durmió. Se quedó sentada junto a la cama, vigilando la respiración irregular de la niña, preparando más agua, cambiando los trapos mojados en su frente. Y mientras el silencio de la casa la rodeaba, se preguntó qué había hecho y qué vendría después. Al amanecer, la fiebre había bajado un poco. La niña abrió los ojos por primera vez, asustada, y trató de levantarse. Elena le habló con voz suave, sin entender sus propias palabras, solo tratando de calmarla.
La niña la miró con desconfianza, los ojos negros llenos de miedo y confusión. Elena le ofreció agua. La niña bebió despacio, sin apartar la mirada. No había forma de comunicarse con palabras. Elena intentó con gestos. La niña no respondió, solo la observaba como si tratara de entender quién era esta mujer y qué quería de ella. Pasaron horas así, en un silencio tenso, hasta que el cansancio venció al miedo y la niña volvió a quedarse dormida. Elena salió a la luz del sol, cansada, confundida, pero con una certeza extraña. Esta niña se quedaría. No sabía cómo la llamaría, no sabía cómo cuidarla, no sabía qué diría el pueblo, pero la niña se quedaría. Miró hacia las montañas, donde el sol nacía lento y dorado, y por primera vez en meses, sintió algo parecido a un propósito. Los días siguientes fueron difíciles. La niña no hablaba, no comía casi nada. Se quedaba acostada en la cama, mirando el techo con los ojos abiertos, como si estuviera esperando que algo malo sucediera. Elena le traía sopa, pan suave, leche tibia. La niña aceptaba de a poco, siempre con la misma mirada de desconfianza. La herida de la pierna empezó a sanar. Elena la limpiaba cada mañana, usando las hierbas que conocía, aplicando ungüentos simples que había aprendido de su madre años atrás. La niña se quejaba cuando le tocaba la piel inflamada, pero no lloraba. Había en ella una resistencia dura, como si el dolor fuera algo que ya conocía demasiado bien. Una semana después, Elena decidió que tenía que llevarla al médico del pueblo. La infección había mejorado, pero todavía estaba roja, hinchada en los bordes. Si empeoraba, la niña podría perder la pierna. Elena lo sabía. No había más remedio. Preparó la carreta, envolvió a la niña en una manta gruesa y emprendió el camino hacia San Rafael. El viaje de 5 millas se sintió interminable. La niña se aferraba a ella con las manos pequeñas, mirando el paisaje con ojos asustados. Elena le hablaba en voz baja, sin esperar respuesta, solo para llenar el silencio. Cuando llegaron al pueblo, la gente se detuvo a mirar. Elena sintió las miradas clavándose en su espalda mientras bajaba de la carreta. Escuchó los murmullos, vio cómo las mujeres apartaban a sus hijos cuando pasaba cerca. Un hombre escupió en el suelo, otro se rió con amargura. El doctor Morrison era un hombre viejo, cansado, con manos temblorosas y una barba gris desprolija. Cuando Elena entró con la niña en brazos, el doctor levantó la vista de su escritorio y frunció el ceño. «¿Qué es esto?», dijo, mirando a la niña como si fuera un animal extraño. «Está herida», respondió Elena, con la voz más firme de lo que se sentía. «Necesita que revise su pierna». El doctor la miró con desaprobación, pero finalmente asintió. Examinó la herida en silencio, limpiándola con más brusquedad de la necesaria. La niña apretó los dientes, las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no hizo ruido. El doctor aplicó un ungüento, envolvió la pierna con vendas limpias y se apartó. «Estará bien», dijo con tono seco, «si la cuidas. Pero no entiendo por qué te molestas». Elena no respondió. Pagó con las pocas monedas que llevaba y salió de ahí con la niña en brazos. Afuera, un grupo de mujeres se había reunido cerca de la carreta. Elena las reconoció a todas: doña Carmen, la esposa del alcalde; Luz, la panadera; Mercedes, que vendía telas en la tienda. Todas la miraban con expresiones duras. «Elena», dijo doña Carmen, con voz filosa, «¿qué estás haciendo?» «La encontré herida», respondió Elena. «Estaba muriendo». «Es una apache», dijo Mercedes, como si eso lo explicara todo. «Es una niña», corrigió Elena, y sintió el peso de sus propias palabras. «Solo una niña». «Traerás problemas», advirtió Luz, cruzando los brazos. «Los apaches buscan a los suyos. Cuando sepan que la tienes, vendrán por ella, y vendrán por todos nosotros. No saben que está aquí».
dijo Elena, aunque no estaba segura. «Lo sabrán», insistió doña Carmen. «Y cuando vengan, ¿qué harás? ¿Los invitarás a tomar té?» Elena subió a la niña a la carreta y se montó detrás de ella. No respondió. No sabía qué decir. Las mujeres la miraban con una mezcla de miedo y desprecio, y Elena supo que había cruzado una línea que no podría descruzar. En el camino de regreso, la niña se acurrucó contra su costado. Elena sintió el peso pequeño y cálido, y algo en su pecho se ablandó. Cuando llegaron a la casa, preparó sopa y se la dio de a poco. La niña comió despacio, mirando a Elena con algo que empezaba a parecerse menos a miedo y más a curiosidad. Esa noche, Elena se sentó en el porche con una taza de café frío. Las estrellas se extendían sobre el cielo negro, tantas que parecían imposibles. Pensó en las palabras de las mujeres del pueblo, pensó en los apaches que podrían venir, pensó en la niña que dormía adentro, con la pierna vendada y el cuerpo frágil. No sabía cómo llamarla todavía. Niña se sentía insuficiente, necesitaba un nombre, algo que la hiciera real, que la hiciera parte de este lugar. Al día siguiente, mientras regaba el único rosal que sobrevivía en el jardín seco, Elena tuvo la respuesta. El rosal no tenía derecho a estar vivo. La sequía debería haberlo matado hace años. Pero cada primavera, contra toda lógica, brotaban unas pocas flores rojas, pequeñas y perfectas. Elena lo cuidaba con el agua que sobraba, como si ese único punto de belleza en medio de la desolación fuera importante. «Rosa», dijo en voz alta, probando el nombre en su boca. Se sintió bien, se sintió correcto. Entró a la casa y encontró a la niña despierta, sentada en la cama, mirando por la ventana. Elena se sentó a su lado, señaló su propio pecho y dijo, «Elena». Luego señaló a la niña y dijo, «Rosa». La niña la miró sin comprender. Elena repitió los nombres varias veces, despacio. Finalmente, la niña repitió con voz ronca, «Rosa». Elena sintió las lágrimas quemándole los ojos. Asintió con una sonrisa. «Sí, Rosa». Las semanas pasaron. Rosa empezó a caminar otra vez, cojeando al principio, apoyándose en las paredes y en Elena. Su cuerpo se fortaleció. Su mirada se volvió menos asustada. Aprendió a decir agua, comida, gracias en español entrecortado. Elena aprendió algunas palabras en apache, señalando cosas y esperando a que Rosa las nombrara. Se volvieron compañeras silenciosas. Elena trabajaba en el campo, mientras Rosa la observaba desde la sombra del porche. A veces Rosa ayudaba, trayendo herramientas pequeñas, llenando cubos de agua. No hablaban mucho, no necesitaban hacerlo. Pero en el pueblo los rumores crecían. Elena escuchó las historias cuando bajaba a comprar provisiones. Decían que estaba loca, decían que era traidora, decían que los apaches vendrían por la niña y quemarían el pueblo entero. Don Julián, el dueño del almacén, le negó crédito. «No puedo arriesgarme», se le dijo evitando su mirada. «La gente habla. No quieren hacer negocios conmigo si sigo haciendo negocios contigo». Elena pagó en efectivo lo poco que pudo comprar y se fue sin discutir. El padre Tomás la detuvo en la calle. Era un hombre mayor, con el pelo blanco y la espalda encorvada. Había llegado al pueblo hacía 20 años y todos lo respetaban. «Elena», dijo con voz suave, «escuché lo que hiciste». Ella esperó, preparándose para más reproches. «Fue un acto de bondad», continuó el padre, «pero también fue imprudente. La gente tiene miedo, y el miedo los hace crueles». «Lo sé», respondió Elena, «pero no podía dejarla morir». El padre asintió lentamente. «Entiendo, pero debes entender que habrá consecuencias. El sheriff Carter está observando. Él ve oportunidades donde otros ven problemas». «¿Qué quiere decir?» «Que Carter es ambicioso, y una niña apache en tu casa. Eso podría servirle. Ten cuidado, hija».
Elena volvió a casa con esas palabras resonando en su cabeza. Esa noche, mientras Rosa dormía, revisó las cerraduras de las puertas y ventanas. Cargó el viejo rifle de Miguel, aunque no había disparado un arma en años. Se sentó en la oscuridad, escuchando los sonidos de la noche, sintiéndose sola de una manera nueva. Pero cuando entró al cuarto y vio a Rosa acurrucada bajo la manta, respirando suave y tranquila, supo que había hecho lo correcto, costara lo que costara. Con el paso de los días, Rosa empezó a dibujar. Encontró un palo en el patio y lo usaba para trazar figuras en la tierra. Al principio, Elena no entendía qué significaban. Eran círculos, líneas, formas que no tenían sentido. Pero luego empezó a reconocer patrones. Rosa dibujaba caballos, muchos caballos, y personas, pequeñas figuras de personas con los brazos extendidos. Una tarde, Rosa dibujó una montaña grande y señaló hacia el norte. Luego dibujó una figura pequeña, una niña, separada de las demás. Elena entendió. Rosa estaba contando su historia. La montaña, su gente, y ella perdida, separada de todos. ¿Tu familia?, preguntó Elena, señalando las figuras. Rosa asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo siguió dibujando, añadiendo más figuras, más caballos. Luego dibujó algo que parecía fuego, líneas ondulantes que se extendían sobre las figuras, y borró algunas de ellas con la mano. Elena sintió un nudo en la garganta. Entendía. Había habido un ataque, fuego, muerte. Rosa había huido o había sido dejada atrás, y ahora estaba aquí, sola, lejos de todo lo que conocía. Se arrodilló junto a Rosa y la abrazó. La niña se quedó rígida por un momento, como si no supiera qué hacer con ese gesto, pero luego se relajó, apoyando la cabeza contra el hombro de Elena. Se quedaron así, en el polvo del patio, mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban. Esa noche, Elena no pudo dormir. Pensaba en el ataque que Rosa había dibujado. Pensaba en quién habría sido responsable. Soldados, probablemente, o colonos, o ambos. Pensaba en Miguel y en las historias que él contaba a veces, en las noches cuando bebía demasiado, historias sobre expediciones contra aldeas apaches, historias que contaba con orgullo, como si fueran hazañas dignas de celebración. Elena nunca había cuestionado esas historias, nunca había preguntado detalles, simplemente había aceptado que así eran las cosas en la frontera. Los apaches atacaban, los colonos se defendían. Era una guerra sin principio ni fin, y ella había vivido al margen de todo eso, sin pensar realmente en lo que significaba. Pero ahora, con Rosa durmiendo en la habitación de al lado, esas historias empezaron a sentirse diferentes. Empezó a preguntarse qué habría sentido una madre apache cuando llegaron los soldados. ¿Qué habría hecho una mujer como ella, tratando de proteger a sus hijos mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor? Los días se convirtieron en semanas. Rosa aprendió más español. Elena aprendió más señas. Encontraron formas de comunicarse que iban más allá de las palabras. Rosa ayudaba con las tareas de la casa, alimentando a las gallinas, trayendo leña, barriendo el porche. Elena le enseñó a hacer tortillas, y Rosa lo intentaba con manos torpes, riendo cuando la masa se le pegaba a los dedos. Había momentos de casi normalidad, momentos en los que Elena olvidaba el peligro, el aislamiento, el peso de las miradas hostiles. Momentos en los que solo existían ellas dos, trabajando juntas, compartiendo comidas silenciosas, encontrando consuelo en la compañía mutua. Pero la realidad siempre volvía. Elena escuchó los rumores que llegaban con los viajeros y comerciantes que pasaban por el camino. Hablaban de un guerrero apache llamado Águila Negra. Lo describían como el más temido de las montañas, responsable de emboscadas recientes contra caravanas y patrullas. Decían que era inteligente, implacable, imposible de atrapar.
y decían que buscaba a alguien, una niña, su hija, perdida durante un ataque de soldados y colonos a su campamento meses atrás. Algunos comerciantes contaban que Águila Negra interrogaba a cualquiera que cruzara su camino, exigiendo información, castigando a quienes mentían. Elena escuchó estas historias con un miedo creciente. Miró a Rosa jugando tranquilamente en el patio y se preguntó si esa niña perdida que buscaba el guerrero podría ser ella. No había forma de saberlo. Rosa era muy pequeña cuando la encontró. No podía preguntar, no tenía manera de confirmar nada. En el pueblo, los rumores sobre Águila Negra aumentaron el miedo y el resentimiento. La presencia de Rosa en casa de Elena se volvió un tema de conversación constante. Las mujeres decían que era cuestión de tiempo antes de que los apaches vinieran. Los hombres hablaban de la necesidad de tomar medidas preventivas. El sheriff Carter escuchaba todo con atención. Elena lo vio una tarde, observándola desde la sombra de la cantina mientras ella pasaba con la carreta. Había algo calculado en su mirada, algo que la hizo sentir incómoda. Carter era conocido por su ambición. Quería más poder, más reconocimiento, más tierras. Y Elena empezó a sospechar que veía en Rosa una oportunidad. Una noche, don Antonio, un ranchero mayor que vivía cerca, visitó la casa de Elena. Era uno de los pocos que todavía le hablaba con respeto. «Elena», dijo quitándose el sombrero, «vine a advertirte. Carter está planeando algo. Ha estado hablando con los hombres del pueblo, organizando reuniones. Dice que la niña que tienes es peligrosa, que traerá problemas. Está convenciendo a la gente de que debe ser entregada al fuerte». Al fuerte. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Dice que los soldados sabrán qué hacer con ella, pero yo conozco a Carter. No le importa la niña, le importa quedar bien con el comandante del fuerte. Quiere favores, tierras, influencia. «No dejaré que se la lleven», dijo Elena con más firmeza de la que sentía. Don Antonio la miró con tristeza. «Eres solo una mujer, Elena, y estás sola. Si Carter quiere llevarse a la niña, no podrás detenerlo». Después de que don Antonio se fue, Elena se quedó sentada en el porche, mirando las estrellas. Rosa salió y se sentó a su lado, sin decir nada. Después de un rato, apoyó su cabeza en el hombro de Elena. «No dejaré que te lleven», susurró Elena, aunque sabía que Rosa no entendería todas las palabras. «Eres mía ahora, y yo soy tuya». Rosa no respondió, pero su mano pequeña encontró la de Elena y la apretó con fuerza. Al día siguiente, Elena empezó a prepararse. No sabía exactamente para qué, pero sabía que algo vendría. Revisó las provisiones, verificó las rutas de escape hacia las montañas, guardó agua extra, comida seca, mantas. Si tenían que huir, estarían listas, pero en el fondo sabía que huir no resolvería nada, solo retrasaría lo inevitable. Una semana después, llegaron los primeros signos de que algo estaba cambiando. Elena encontró huellas cerca de su propiedad, marcas que no reconocía. Alguien había estado observando la casa. No sabía si eran del pueblo o de otra parte, pero la hizo sentir vigilada, vulnerable. Rosa también lo notó. Se volvió más cautelosa, mirando hacia las montañas con frecuencia, como si esperara ver algo. Una tarde, señaló hacia el horizonte y dijo una palabra en apache que Elena no conocía. Pero el tono era claro. Advertencia. Esa noche, Elena no apagó las velas. Se quedó despierta, sentada junto a la ventana con el rifle en las rodillas, escuchando cada sonido, el viento en los árboles, el crujido de la madera, el ladrido lejano de un coyote. No pasó nada esa noche, ni la siguiente, pero la tensión crecía, espesa y pesada, como el aire antes de una tormenta, y Elena sabía, con una certeza fría y dura, que cuando esa tormenta llegara,
cambiaría todo. El sheriff Carter llegó en una mañana de octubre, cuando el sol apenas empezaba a calentar la tierra. Traía consigo a 2 hombres, ayudantes que Elena reconoció del pueblo. Uno era Javier, el hijo del herrero. El otro era un hombre mayor llamado Tomás, que trabajaba para Carter haciendo trabajos sucios que nadie más quería hacer. Elena los vio llegar desde el porche. Su corazón se aceleró. Rosa estaba adentro, ayudando a preparar el desayuno. Elena se puso de pie, limpiándose las manos en el delantal, tratando de parecer más tranquila de lo que se sentía. «Buenos días, señora Cortés», dijo Carter, desmontando de su caballo con movimientos lentos y deliberados. Su voz era suave, casi amable, pero sus ojos eran fríos. «Espero no molestarla». «¿Qué quiere, sheriff?», preguntó Elena, manteniéndose firme en el porche. «Solo vine a hablar. Hay preocupaciones en el pueblo. Usted lo entiende, ¿verdad? La gente tiene miedo. Y cuando la gente tiene miedo, hace cosas que no siempre son prudentes. No he hecho nada malo. No dije que lo hiciera». Carter sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. «Pero tiene a una niña apache en su casa. Y eso complica las cosas. Es solo una niña. Estaba herida. La ayudé». «Muy noble de su parte», dijo Carter acercándose lentamente. «Pero ¿ha pensado en las consecuencias? Hay rumores de que los apaches están buscando a una niña perdida, un guerrero llamado Águila Negra. ¿Ha oído hablar de él?». Elena no respondió. Carter continuó. «Es peligroso, señora Cortés. Muy peligroso. Y si esa niña es su hija, vendrá por ella. Y cuando venga, no vendrá solo, vendrá con guerreros, y no será amable». «No sé si es su hija», dijo Elena, la voz temblando apenas. «No tengo forma de saberlo. Exactamente, por eso creo que lo mejor sería entregar a la niña al fuerte. Los soldados sabrán qué hacer. Tienen intérpretes, pueden investigar. Y si resulta que no es la hija de nadie importante, bueno, encontrarán un lugar para ella». «No», dijo Elena con más firmeza, «no se la llevarán». Carter suspiró, como si estuviera tratando con una niña terca. «Señora Cortés, no quiero tener que obligarla, pero tengo responsabilidades. Debo proteger al pueblo, y si eso significa tomar medidas difíciles, lo haré. Váyase de mi propiedad». Los ojos de Carter se endurecieron. «Piénselo bien. No tiene marido, no tiene familia, está sola aquí. Sería una lástima que algo le pasara». No era una amenaza abierta, pero era suficiente. Elena sintió el miedo subiendo por su garganta, pero se mantuvo firme. «Váyase». Carter se montó en su caballo, mirándola con una expresión que mezclaba frustración y algo peor. «Tiene 3 días», dijo finalmente. «3 días para reconsiderar. Después volveré, y no vendré a pedir permiso». Se fue con sus hombres, levantando polvo en el camino. Elena se quedó en el porche, las piernas temblando, las manos apretadas en puños. Rosa salió de la casa mirándola con ojos preocupados. «¿Qué querían?», preguntó en español entrecortado. «Nada», mintió Elena. «No era nada». Pero ambas sabían que era mentira. Esa noche, Elena no pudo comer. Se sentó a la mesa con Rosa mirando la comida sin verla realmente. Su mente corría en círculos buscando soluciones, encontrando solo callejones sin salida. No podía entregar a Rosa, pero tampoco podía protegerla sola contra Carter y todos los hombres que él podría traer. Necesitaba ayuda, pero ¿de quién? Al día siguiente fue a ver al padre Tomás. La iglesia estaba vacía cuando llegó, el aire fresco y tranquilo. El padre estaba arrodillado frente al altar, rezando. Elena esperó en silencio hasta que terminó. «Elena», dijo el padre poniéndose de pie con dificultad, «¿te ves preocupada? Carter vino ayer, quiere llevarse a Rosa». El padre suspiró. «Lo sé. Ha estado hablando con muchas personas.
Está convenciendo a la gente de que es necesario. ¿Usted qué cree, padre? El anciano se quedó en silencio un largo rato. Finalmente dijo: creo que Dios pone pruebas en nuestro camino, y creo que tú has respondido a una de esas pruebas con bondad. Pero también creo que vivimos en un mundo donde la bondad no siempre es suficiente. ¿Qué debería hacer? No puedo decirte eso, hija. Solo puedo decirte que rezo por ti y por la niña. No era la respuesta que Elena esperaba, pero tampoco la sorprendió. El padre Tomás era un buen hombre, pero también era viejo y cansado. No tenía el poder de enfrentarse a Carter. Elena volvió a casa sintiéndose más sola que nunca. Pasó el resto del día trabajando en el campo, tratando de no pensar, tratando de mantener las manos ocupadas. Rosa la ayudaba en silencio, recogiendo piedras, llevando herramientas. Habían desarrollado un ritmo, una forma de trabajar juntas sin necesidad de hablar. Al atardecer, mientras Elena preparaba la cena, escuchó un sonido afuera. Un caballo. Se asomó por la ventana y vio una figura solitaria acercándose. No era Carter, era alguien más. Don Antonio desmontó y se acercó al porche. Se veía cansado, preocupado. Elena, tengo noticias, malas noticias. ¿Qué pasó? Carter está planeando venir mañana por la noche. No va a esperar 3 días. Está organizando a un grupo de hombres. Van a venir y van a llevarse a la niña, con tu permiso o sin él. Elena sintió que el mundo se inclinaba. ¿Mañana? Sí, lo siento. Quise advertirte antes, pero no estaba seguro.